Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con estos estudios desde nuestros hogares a raíz de la situación actual de toda la humanidad. Y en esta oportunidad vamos a ver este tema, el proceso del amor de Dios en nosotros. Y comenzamos diciendo, hermanos, como de todos es sabido, que Dios es amor. Pero vamos a analizar cómo su amor llega a nosotros, cómo nos llenamos de su amor y cómo damos su amor, cómo le amamos a Él y cómo amamos a nuestros hermanos y al prójimo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, recordamos las palabras del apóstol y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces comenzamos partiendo desde ahí, Dios es amor. Por eso estamos hablando del proceso. Vamos a mirar cómo viene ese amor, cómo se muestra ese amor. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso se mostró el gran amor de Dios para toda la humanidad. Porque Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es un amor totalmente diferente, único, especial. Como razona el apóstol Pablo, pudiera ser muy fácil uno morir por el bueno, servirle al bueno. Pero Dios muestra su amor en esto, hermanos, en que cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos pecadores, Él murió por los impíos. Versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces estamos hablando de ese proceso. Pues mucho más, versículo 9, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si siendo enemigos Dios hizo lo que hizo por nosotros, mucho más ahora estando reconciliados, siendo amigos, pues vamos a ser salvos por su vida. Y en eso consiste el amor. Primera de Juan 4, versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso se mostró, en eso consiste el amor de Dios por nosotros. Nosotros, 4:19, nosotros le amamos a Él entonces porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es algo muy lógico. La reflexión del apóstol Juan. Si nosotros no amamos al que vemos, mucho menos vamos a amar a aquel que no vemos. Entonces, debimos de haber visto primero su amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, vimos su amor, le vimos en Jesucristo, le vemos en sus obras. Y entonces, si no amamos a los hermanos, aprendiendo ya de ese amor, a quien vemos, ¿cómo le vamos a amar a Él si no le hemos visto, no hemos tenido ese encuentro con Él? Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Ahí están los dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, a Él le amamos porque Él nos amó primero, vimos su amor a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de sus obras, de su amor derramado en nosotros. Versículo 11 del 4.
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, es un proceso y nosotros aprendemos de ese amor para poder amarnos entre nosotros. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Después de haber visto su amor y conocerlo y creerlo, hermanos, entonces podemos concluir de una manera muy lógica que Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces la única manera de que Dios permanezca en nosotros y nosotros en él, tener esa comunión perfecta, es si permanecemos en su amor. Dios es amor. Entonces vamos a permitir que Él permanezca, que Él viva en nosotros y de esa manera también permanecemos en Él. Ahora, entonces vamos a mirar el amor de Dios en Jesús. Estamos hablando del proceso. Dios nos amó cuando éramos pecadores y la prueba de su amor es que envió a su Hijo, pero vamos a ver cómo nos amó Él. En Juan 13:34 nuestro Señor dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El mandamiento es nuevo en esa frase que está resaltada ahí, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Él vino a enseñarnos a amar de una manera nueva, hermanos, que también os améis unos a otros. Entonces vamos a analizar esa frase, como yo os he amado, en algunos pasajes. Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Entonces, ¿cómo nos amó Él? Versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces Jesús puso su vida por nosotros, a todo nivel. Él se entregó por nosotros y nadie tiene mayor amor que ese. Entonces, como yo os he amado, inicialmente significa esta clase de amor. En Primera de Juan dice también que por lo mismo, aprendiendo de esto, nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él se gastó, Él recorrió aldeas, dio su vida, tenía compasión del prójimo, de esa manera Él puso su vida, colocó toda su vida por nosotros y de una manera inclusive literal, Él murió por nosotros para llevar nuestros pecados. Colosenses 3:13, entonces, como yo os he amado, también significa soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Como yo os he amado, significa que nos vamos a amar entre nosotros como Cristo nos perdonó. ¿Quién más que Él, en representación de Dios, tuviera queja contra la humanidad? Él vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Tiene queja porque se burlaron de Él, le mataron, lo injuriaron, lo menospreciaron, lo desecharon, como dice Isaías, pero de la manera que Él lo hizo, así también debemos amarnos los unos a los otros. Eso significa como yo os he amado. También Efesios 4:31 dice por lo mismo: quítesen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como yo os he amado significa que nuestro Señor Jesucristo estaba lleno de bondad. Benigno significa una bondad grande, una bondad sin límites, de misericordia, misericordioso. Nos perdonó, entonces de la misma manera como Él nos perdonó, hermanos, así también debemos nosotros perdonar a los otros. Él en la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Como yo os he amado, dice también Mateo 20:26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros,
será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es un amor único, como estamos diciendo, como yo os he amado significa eso también. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por nosotros. Nosotros a veces queremos que nos sirvan y obviamente es muy fácil amar al que nos ama, devolverle el bien a que nos presta algún bien, algún servicio. Es muy fácil servir al que nos sirve, pero el Señor no buscaba eso, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y el Señor lo dice en el contexto cuando los apóstoles, dos de ellos estaban diciendo que el uno se sentaría a la derecha y el otro a la izquierda, y Él coloca el ejemplo. Es tremendo ese amor, hermanos. Como yo os he amado significa esto. También significa, según el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Como yo os he amado, el Señor fue un hombre íntegro que no tuvo engaño en su boca, nunca mintió, nunca nos engañó. Él no tenía que lisonjear a nadie, no tenía que usar ninguna artimaña. Él era totalmente transparente. Entonces Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. De esa manera nos amó, hermanos. También sigue diciendo el 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Tan difícil que es, hermanos, no responder a las injurias, a las calumnias, a la manera como a veces nos tratan. Eso lo vivió Jesús. Como yo os he amado significa que Él nos dejó ejemplo y vamos a seguir ese ejemplo. No responder de la misma manera, hermanos. Quien cuando padecía no amenazaba, Él no se vengó, y la palabra nos enseña, su palabra, su ejemplo, que debemos dejar lugar a la ira de Dios. Ya decíamos que en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algunos, como Esteban, en la hora de su muerte lo hizo, hermanos. Entonces eso significa como yo os he amado, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice también el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hemos dicho en otros estudios pasados, Jesús hubiese tenido motivos para bajarse de la cruz, para no haber aceptado morir por aquellos que lo maldecían, se burlaban de él, lo castigaron, lo maltrataron, lo menospreciaron, pero él no lo hizo así, hermanos. Como yo os he amado significa todo esto, mis hermanos. Entonces, en esta parte hacemos este pequeño resumen. Fuimos llamados para seguir su ejemplo, sus pisadas. ¿Cómo? Poniendo nuestra vida por los demás. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos, por los demás, aún por los enemigos. También aprendíamos eso en los evangelios. Soportándonos de la manera que Él lo hizo, perdonándonos unos a otros, siendo benignos, misericordiosos como Él lo fue, sirviendo. No vino para ser servido, sino para servir, hermanos. En este tiempo que estamos pasando, pues nosotros como iglesia, más que nunca, todo eso que hemos predicado con la ofrenda y el amor entre nosotros debe de manifestarse, sirviéndonos entre nosotros, hermanos, y también a los de afuera. No sería lógico nosotros haber hablado toda la vida del amor de Dios y no ser capaces en este momento de vivirlo, sin quejarnos, sin venganzas, sin amenazas de los unos contra los otros. Y un punto final, hermanos, para ir terminando: el amor de Dios en nosotros a través de la fe en Jesús y el poder del Espíritu Santo, hermanos. Primera Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí se resume lo que hemos dicho. No, nosotros no le amamos a Él primero, Él nos amó primero, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, por el bautismo y porque nos concede su Espíritu para que nos ayude en este camino y nos ayude a cambiar. Como dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En el bautismo, hermanos, morimos, somos sepultados y resucitamos con Cristo en la cruz, allí donde Él llevó nuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, el lavamiento de la regeneración y la santificación en el Espíritu. Ahora, el don del Espíritu Santo es el regalo de su amor, o sea, el fruto y el poder del Espíritu Santo. Romanos 5:5, el amor viene a nosotros de esa manera, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora, entonces, ahí es donde se derrama su amor, en la cruz, ahí es donde entendemos su amor. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando tenemos ese encuentro de amor, hermanos, es donde vamos a nosotros a dar ese amor. Y surge esta pregunta: ¿en dónde crucificamos la carne con sus pasiones y deseos? Pues en el bautismo. El poder del amor de Dios, para finalizar, 1 Corintios 13:3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si este proceso de amor se cumple en nosotros, a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo, a través del conocimiento de Él, el poder del amor de Dios estará en nosotros, como lo acabamos de ver, y el amor nunca dejará de ser. Dios los bendiga, mis hermanos. Seguimos adelante en medio de todo esto. Dios los bendiga.